Vamos a iniciar con Ignacio González Camus, quien es periodista de la Universidad de Chile y fue jefe de prensa de Radio Presidente Balmaceda, clausurada y sometida a censura previa varias veces por la dictadura militar. Desempeñó el cargo de presidente del Colegio de Periodistas desde 1984 a 1987, desarrollando en esa función una tenaz lucha por la libertad de expresión. En ese mismo lapso se desempeñó como secretario ejecutivo de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. A partir de 1990 fue subdirector de prensa de Televisión Nacional y jefe de prensa de Canal 11, así como director del diario La Nación. Ignacio ha escrito varios libros-reportaje. En 1988 publicó El día en que murió Allende, libro que fue galardonado con el premio Alfredo Moreno Aguirre de la embotelladora andina, en reconocimiento a la calidad de un trabajo periodístico que le significó 2 años de investigación con entrevistas dentro y fuera de Chile. También Ignacio fue profesor de periodismo de investigación en las universidades Diego Portales y Andrés Bello. Ahora le damos la palabra para que nos cuente parte de esta historia a Ignacio González Camus. Muchas gracias. Bueno, tú hablabas de la constitución de la Federación de Colegios Profesionales a mediados de los años 80. Bueno, en esa coyuntura, el liderazgo de cualquier entente opositora en el campo gremial, sin duda que había un personaje que era el que presentaba las mayores potencialidades para encarnarlo y para encabezarlo, el doctor Juan Luis González, que era el presidente del Colegio Médico, que era un otorrinolaringólogo muy destacado, muy célebre, era un hombre muy caballeroso, de maneras impecables, y bajo esa apariencia tan seria, bajo esa apariencia tan contenida, en realidad se ocultaba una voluntad inquebrantable de contribuir al rescate de la democracia perdida. Tan convencido estaba de esto que incluso llegó a encabezar una decisión del Colegio Médico de expulsar de la orden, en ese momento, al que era el ministro de Salud de la dictadura de Pinochet, el doctor Winston Chinchón, que en Carabineros tenía el grado de mayor de sanidad. ¿Pasó, Ignacio? Sí, ahí te escucho. ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Sí? Te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. No veo video. No, pero te estamos escuchando. Ya, y te vemos, ¿ah? Sí, te todos estamos viendo. ¿Sigo entonces? Sí, estaba muy interesante. Bueno, este doctor tan famoso dentro de nuestros medios, logró la transformación de la Federación de Colegios Profesionales en la Asamblea de la Civilidad.
Eso fue en abril del año 86 en la Casa de Ejercicios de los Jesuitas, en la localidad de Padre Hurtado. En este acto de mutación participaron 600 delegados que representaban a 230 organizaciones. Incluso estaban presentes ahí los pueblos originarios a través de la entidad mapuche ADMAPU. En total, alrededor de 3 millones de chilenos estaban siendo representados en la cita. El arco llegaba desde la ADC hasta el PC, el Partido Comunista, incluyendo a todos los sectores opositores. Dicho en términos políticos, desde la Alianza Democrática al Movimiento Democrático Popular MDP. En el acto que se desarrollaba allá en Padre Hurtado, se leyó el documento que condensaba los anhelos que la Asamblea quería hacer llegar al régimen. Se denominaba este documento la demanda de Chile y tenía un carácter perentorio porque estos profesionales, pobladores, etcétera, todos los que conformaban la Asamblea, le daban a la dictadura un plazo de 1 mes para responder las demandas una vez que lo recibiera en el Palacio de la Moneda. Básicamente el documento exigía el retorno a la democracia en términos generales. Esto se desglosaba en 7 demandas específicas. Una democracia para garantizar una vida digna para todos los chilenos, incluyendo una economía para terminar con la pobreza. Una democracia para terminar con las exclusiones, reconociendo a todas las organizaciones sociales y logrando la igualdad de trato de las mujeres, lo que para esa época tenía algo de pionero en Chile. Una democracia para la educación, con ella a cargo del Estado. Una democracia para reparar las injusticias más flagrantes, entre ellas la situación de los exiliados, los pensionados y la juventud. Una democracia para el respeto a los derechos humanos con el fin de la CNI y la renovación del sistema judicial. Una democracia para restablecer la independencia nacional, desechándose la doctrina de seguridad del Estado. Y una democracia para restablecer el Estado de Derecho a través de una constitución democrática y elecciones libres, así como subordinación de las Fuerzas Armadas y de orden a las autoridades surgidas de elecciones libres. El propósito de la Asamblea, al tener ese documento en la mano, era entregarlo a todo el país, como inicio de un proceso de profundización del diálogo nacional. La Asamblea planificaba movilizaciones sectoriales a modo de presión para exigir una respuesta del régimen autoritario y como preparación a un futuro y muy próximo paro nacional que ya estaban organizando. Se fijó una reunión del Consejo para el 31 de mayo. Allí se determinarían las medidas acordes con la respuesta que recibieran de la dictadura tras la entrega de la demanda. Tal cual indicó por esa época Soledad Larraín, representante del Colegio de Sociólogos en el Consejo de la Asamblea, este año, dijo, es más factible el paro nacional de profesionales. Hay conciencia de que este es el año de la movilización social y para eso hay un programa. El régimen, como era de esperarse, se negó a recibir el texto de la comunicación de la Asamblea y la carta debió dejarse en la oficina de partes de la Moneda. El paro nacional entonces se puso en marcha y había una serie de instrucciones para iba a ser entre el 2 y el 3 de julio. Había instrucciones para el día previo, conseguir recursos económicos necesarios, hacer todas las compras, y después para el 2 y 3 de julio, no ir a trabajar, no enviar a los niños al colegio, etc. Una canción nacional entonada en la Plaza de Armas, y en la noche un cacerolazo. El movimiento se inició y en la noche del día 2 de julio, el primer día, los integrantes del Consejo de la Asamblea de la Civilidad fueron denunciados por el régimen, acusados de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y siguiendo con el ritual, los tribunales naturalmente los convocaron a declarar. Los dirigentes no querían ser detenidos por carabineros o por la Policía de Investigaciones. Intentaron llegar a los tribunales de justicia para entregarse directamente. Temían algún eventual y no descartable acto de tortura.
En la noche del 2 a 3 de julio ocurrió algo muy serio y espeluznante. Dos estudiantes que protestaban, Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos por una patrulla militar y rodeados con combustible que los uniformados encendieron. Los militares los trasladaron a Quilicura y los arrojaron en un potrero. El fuego provocó, como sabemos todos, lesiones mortales a Rojas y graves quemaduras a Carmen Gloria. El primer día del paro, la verdad es la siguiente, que los dirigentes de la asamblea quedaron sorprendidos. El paro había sido perfectamente visible, perceptible. En una reunión esa noche el doctor González señaló que la magnitud del paro ha sido gigantesca, inesperada incluso para nosotros mismos. Se sentía ese movimiento en el ambiente y en el panorama. No era que todo estuviese congelado, pero sin duda la actividad y el movimiento en general no tenían un viso siquiera de normalidad. Y en la noche los cacerolazos fueron estruendosos. El paro dejó un total de 8 muertos y más de 600 heridos, 48 de ellos impactados por balas. Mientras los integrantes del Consejo de la Asamblea permanecían detenidos, fueron reemplazados en sus funciones para no dejar el organismo acéfalo en tiempos tormentosos. Al doctor González lo subrogó el doctor Edgardo Vacareza, también demócrata cristiano como el anterior. Sin embargo, el rumbo marcado por la Asamblea no iba a seguir igual. Había un cambio. En el PDC, en especial, entraron a actuar de un modo más decisivo quienes se oponían a una movilización social tan directa como la que inspiraba las acciones de la Asamblea. Y salió una paradoja. El doctor Vacareza se separó de la línea que había marcado Juan Luis González. Decididamente aplicó el hielo a las aspiraciones y métodos de la entidad. Y en una conferencia de prensa llegó a declarar en receso al organismo. Los dirigentes presos no solo estaban aislados por las rejas, sino que sus sucesores ni siquiera los visitaban ni hacían caso de sus instrucciones. Es que había un fenómeno mayor detrás de todo esto. El Estado Mayor político de la oposición de centro-izquierda estaba girando hacia una política de diálogo y de acuerdos con la dictadura, porque lo consideraban más realista. Esos dirigentes aducían que el paro no había cumplido con su principal objetivo, no había sido capaz de derribar al régimen. En segundo lugar, que habían desencadenado resultados sangrientos, porque el movimiento había provocado, según decían, numerosos muertos y heridas. Esa no era la estrategia adecuada, sostenían estos sectores. Dentro de la propia asamblea, hay que anotar eso, ya se veían divisiones. Había quienes no deseaban más movilizaciones, sino sumarse a la estrategia del diálogo con el régimen para encontrar alguna salida consensuada. Y de pronto, en medio de este clima, el ambiente político se sacudió. Se había descubierto un importante arsenal internado, según se supo después, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organismo vinculado al Partido Comunista, y eso había ocurrido en Carrizal Bajo. Desde la cárcel, los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad habían anunciado que preparaban una nueva protesta nacional. Posteriormente, a mediados de agosto, todos ellos quedaron en libertad. Pero sus esfuerzos para lograr respaldo a la nueva acción programada no dieron resultados. La Alianza Democrática resolvió la libertad de acción frente a la convocatoria. Con ello, solo el Movimiento Democrático Popular, MDP, apareció respaldando la protesta. El 7 de septiembre de 1986, para poner otro elemento estremecedor, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizó la Operación Siglo XX, un intento de asesinar al dictador mientras éste regresaba de su parcela de El Melocotón, en el Cajón del Maipo. En ese atentado murieron 5 escoltas del dictador, pero este salió indemne, excepto una pequeña herida en su mano derecha. Y de esa manera, la Asamblea de la Civilidad se disgregó. Fue un capítulo importante de la lucha por la libertad, y yo creo que su papel todavía no ha sido justo y preciado o medido con exactitud. Hasta ahí, mis estimados compañeros del conversatorio.
Gracias, Ignacio. Sin duda es un protagonista de la historia de nuestro país, de la federación y de la historia que nos ha marcado a todos. Ahora presentamos a Claudio Ternicier González, quien desde sus inicios formó parte del Colegio Médico Veterinario de Chile. El año 90 es electo como secretario general de la Orden. En 1993 asume la presidencia nacional del colegio por 2 años y es reelegido por otros 2 periodos hasta el año 1998. Bajo su mandato se realizaron importantes cambios y avances para la profesión médico-veterinaria y para el sector pecuario, en temas como la integración plena al ámbito panamericano, modificaciones reglamentarias y propuestas legislativas en la puesta en marcha de un proceso de acreditación y programas de formación superior, entre otros. En septiembre de 1998 es elegido presidente de la Federación de Colegios Profesionales, cargo que ejerce hasta el 10 de marzo de 2014. En este periodo se abordaron temas de interés de la profesión, pero el asunto central que se trabajó intensamente fue el nuevo proyecto de ley de colegios profesionales. En el concierto panamericano ha sido integrante del directorio de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias, PANVET, desde el año 1996. Y presidente de esta asociación desde octubre de 2004 hasta 2006. Se mantiene hasta hoy como miembro honorario en su calidad de past president. Agradecemos la presencia de Claudio y lo dejamos con su espacio para la presentación. Bueno, muchas gracias, Nadia. Agradecerte toda tu gestión, agradecer a todos los que han hecho el esfuerzo para este conversatorio y esta celebración del 34 aniversario de la Federación. Por cierto, un cariñoso saludo a Mónica, a nuestra actual presidenta, y a mis ex compañeros de la presidencia, Ignacio, que nos ha hecho un tan importante recuerdo, ¿no es cierto?, de la historia previa, o digamos, los principios de la Federación. Y a Marcelo Castillo, que también pudimos compartir, ¿no es cierto?, en algunos años de mi periodo, en la directiva de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Bueno, decir que fueron muchos años, no quiero decir que me parezca a otra historia, pero fueron muchos años y no porque tuviera mucho mérito, sino que porque costaba, a propósito de lo que hacíamos los comentarios previos, la participación de los colegios después del cambio de la ley que nos rige, que nos regía hasta el año 81, hizo que, bueno, nos afectara en muchos sentidos, digamos, la representación en el país de los colegios profesionales y, por cierto, los grados de participación misma. Y por eso que no era fácil conseguir quienes estuvieran dispuestos a entregar su tiempo y esfuerzos para la causa gremial y en la federación en particular. Algunos colegios se sustentaban o se sustentan todavía por sí solos con mucha fuerza y por lo tanto no actuaban un poquitito al margen de la federación. Esa ha sido una experiencia difícil, digamos, que tiene que ver con lo que voy a decir un poquito más adelante. Yo quiero aprovechar también de reconocer el trabajo de mucha gente, porque en estos 16 años que me tocó a mí presidir la federación hubo mucha gente que colaboró y algunos, digamos, con una gran dedicación. Recordar a gente de algunas de las directivas nuestras que fueron muy colaboradores: Daniel Méndez del Colegio Químico Farmacéutico, Daniel Vázquez del Colegio de Contadores Auditores, Luis Alberto Werner, que era nuestro anfitrión en el Colegio de Contadores, aprovechar de seguir reconociendo por siempre al Colegio de Contadores que nos acogió siempre en la federación, y Luis Alberto Werner, que fue su presidente en muchos años, fue una gran compañía. Hoy día aprovecho también de saludar y agradecer a Edgardo Simica, que ha persistido también en el trabajo muchos años de ese Colegio de Contadores para trabajar para la federación. Recordar el trabajo de Patricio Cabá, nuestro asesor jurídico, que
lo invité a que se conectara, no sé si estará conectado por Facebook, porque fue un gran asesor jurídico con mucha vocación, además, mucho compromiso con la historia y las reivindicaciones y los objetivos de trabajo de la Federación. Nos ayudó mucho, Patricio, en eso. Bueno, Marcelo Castillo, con quien compartimos, ya decía recién, algunos años de la directiva y que fue posteriormente mi sucesor y que, bueno, hizo excelentes avances también en su periodo de presidencia. Ya nos contará. Bueno, y yo la verdad es que para no latearlos mucho, yo quiero centrarme en un solo aspecto que estaba un poco dicho en el repaso de mi historia que hacía Nadia, y que tuvo que ver con, porque se hicieron muchas cosas en estos años que me tocó a mí estar en la Federación, muchas actividades, muchos planos que tienen que ver con la calidad de la profesión, con el reconocimiento de la calidad de profesionales universitarios de varios compañeros y varios, digamos, colegios profesionales y del área de la salud y otras áreas, digamos, que fue importante también reivindicar. Pero sin duda que lo que nos consumió gran parte de la energía fue el poder conseguir que un proyecto de ley que devolviera a los colegios profesionales las prerrogativas o parte de sus prerrogativas que tuvimos hasta el año 81 cuando se dictó la ley de asociaciones gremiales. Y es por eso que nosotros tempranamente, el colegio, la Federación presentó su proyecto, un proyecto de colegios profesionales que tenía 3 características fundamentales. Recuperar el carácter de persona de derecho público en los colegios, o sea, los colegios creados por ley, atendiendo que la única forma real y efectiva de ser depositario de la facultad de conocer y juzgar las violaciones a la ética, entre otras cosas, de los colegios y otros aspectos de las profesiones, era tener este carácter de persona de derecho público. En segundo lugar, el registro obligatorio de profesionales colegiados o no colegiados, que pueda ser sustentado y llevado por el colegio de mayor representación en cada profesión. Y lo tercero, los tribunales nacionales de ética para todos los profesionales de una misma profesión. Bueno, ese proyecto, ni qué decir, como muchos proyectos en el Congreso, transitó, o largos aprontes como para poder iniciar su discusión parlamentaria, y la verdad es que fue muy difícil que así ocurriera. Y es por eso que quiero recordar... ¿Qué año fue presentado el proyecto ese? Tiene que haber sido, mira, no me acuerdo bien porque hubieron más de una vez lo representamos. 2008. Yo diría que sí. 2008. El 2008 fue ya presentado más formalmente y ese fue el proyecto ya formal de la Federación de Colegios Profesionales. Sí, exactamente. Bueno, pero de ahí, desde ese año hasta que ocurrió lo que voy a contar, la verdad es que pasó poco o nada. Y nosotros nos fuimos entonces por otro camino. Por un camino de conseguir, ¿no es cierto?, un cambio en la Constitución General de la República, un cambio que volviera a reconocer, ¿no es cierto?, cierta prerrogativa, ciertas atribuciones de los colegios profesionales. Y es así, ¿no es cierto?, que se consigue un cambio en la propia Constitución mediante la modificación del artículo 19 en su número 16 de la Constitución Política de la República, mediante la cual se reconoce a los colegios profesionales la facultad de conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de los miembros colegiados y dispone la creación de tribunales especiales con la participación de los colegios profesionales establecidos para los profesionales que actualmente no estuvieran asociados, que ha sido el drama, ¿no es cierto?, de los colegios, que un porcentaje bajo de los profesionales están colegiados y estos no. Por lo tanto, esta modificación constitucional permitía crear tribunales para poder también juzgar a los profesionales no asociados a los colegios. Y mientras tanto esos tribunales se crearan, podían ser vistas estas causas por los tribunales ordinarios de justicia. Bueno, este fue un relevante cambio porque además se volvió por primera vez, digamos, después de tantos años, a hablar de colegios profesionales. Porque producto del cambio de ley del año 81,
nosotros dejamos de ser colegios profesionales, sino pasamos a ser asociaciones gremiales como cualquier otra actividad gremial, todas muy lícitas, por cierto, muy honrosas, pero nosotros siempre señalamos, digamos, de que los colegios profesionales deberían tener, por una serie de razones, otro estatus. Cuestión que había sido reconocida incluso por aquellos juristas que hicieron los cambios, digamos, en el periodo de la dictadura militar para este objeto. De hecho, el propio Jaime Guzmán Errázuriz reconocía, digamos, un cierto grado de diferencia en los colegios profesionales, pero sin embargo, a pesar de que tuvo ese gesto, digamos, igual se dictó la ley que sabemos, la ley que definitivamente nos transformó en asociaciones gremiales. Bueno, entonces, este cambio constitucional que ocurrió el año 2005, aprobado en septiembre de 2005 por parte del Senado, ahí se cerró su aprobación, la verdad es que fue producto de un tremendo trabajo de los colegios profesionales. Por cierto que también hubo parlamentarios que ayudaron a impulsar esto, pero hubo que hacer un lobby fuertísimo. Me acuerdo, nosotros prácticamente conversamos con los 120 diputados de la época, digamos, en el Congreso, y por cierto, un lobby importante con los senadores de la época. Fue un gran trabajo, digamos, que se pudo hacer y que significó definitivamente la aprobación de este cambio constitucional. Esto dio pie para que pudiera entonces agilizarse y discutirse un proyecto, en definitiva, el proyecto de ley o un proyecto de ley de colegios profesionales. Y inmediatamente de ocurrido este hecho, nosotros con el gobierno de la época y trabajando a través del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y sus asesores jurídicos, se empezó a hacer un trabajo de poder ver que pudiera ingresarse por el Ejecutivo un proyecto de ley de colegio profesional al Congreso. Y la verdad es que se formó una comisión que se trabajó bastante bien durante un tiempo. Hubieron gente importante que cooperó en este trabajo. Recordar el aporte tremendo que hizo destacado abogado don Arturo Elwin Azócar, digamos, que trabajó con nosotros en esa época, junto a Patricio Cabal, nuestro asesor jurídico, a Elio Miseroni del Colegio Médico también trabajó bastante con nosotros. José Ramón Ugarte del Colegio de Arquitectos, digamos, fue muy cooperador también, en su momento también fue presidente del Colegio de Arquitectos, tuvo cargos en la directiva del Colegio de Arquitectos. Bueno, con todo ese equipo se pudo hacer un trabajo bastante importante en la comisión con los gobiernos, pero lamentablemente ese trabajo, digamos, se interrumpió en un momento dado, sin decir abogado, y habiéndose interrumpido este trabajo, de repente surge un proyecto, un mensaje del Ejecutivo, que es el mensaje 518-357, el 5 de junio de 2009, que se presenta un proyecto de ley de colegios profesionales, digamos, que acogía parte de los temas que nosotros habíamos propuesto en nuestro proyecto, por cierto, pero también había modificaciones o habían aspectos que no consideró y algunos aspectos que francamente nosotros estábamos en desacuerdo. Y la verdad es que después de la promulgación de que se hubiera enviado este proyecto, nosotros hicimos una serie de observaciones y una serie de, bueno, ni contar la cantidad de reuniones que tuvimos, digamos, en La Moneda para poder observar una serie de aspectos, digamos, que tenía el proyecto que envió el Ejecutivo y que nosotros teníamos desacuerdo. Y es así que nosotros... ¿Sí? Estamos en el... Bien. Bueno, entonces decir que hay una serie que podemos después en el conversatorio comentar de observaciones que se hizo ese proyecto de ley, ¿no? De partida, una cuestión muy grave fue que dejaba fuera a una serie de colegios profesionales que no tenían el reconocimiento de ser profesiones con licenciatura, y se desconocía la historia, digamos, de estos colegios que habían estado siempre en la federación. Entonces, bueno, posteriormente Marcelo podrá decir cómo siguió, ¿no es cierto?, este proyecto. Lamentablemente hasta el día de hoy todavía estamos un poco trancados con esto, así que le podremos dar continuidad a la historia cuando nos converse Marcelo. Eso.
Tenemos algunos saludos y algunos mensajes a través de nuestro Facebook y vamos a mostrar algunos saludos a continuación. Rodrigo Molina dice en nuestro Facebook: esta división de tribunales de ética de los colegios y los tribunales especiales de ética para no colegiados es un ajuste para que la ley salga con la Constitución actual, pero se ve más como un sistema muy complejo, un simple ajuste para que la ley salga. Lo más simple es que todos deban colegiarse, como ocurre en los países más relevantes de Sudamérica. En Perú, Argentina y Brasil es obligatorio y en Colombia existe un sistema mixto. Los voy a invitar ahora a ver un video en el que nos están saludando algunos de nuestros presidentes de los distintos colegios. Un segundito. Lo tenía todo listo y ahora en un segundo estamos, ¿ah? Un poquito el volumen. No hay sonido, ¿ah? No se escucha. A ver. Es que el sonido de el live. Mira, en el share screen hay un botoncito que hay que activar para que tenga sonido. Te pregunta si lo quieres con sonido o sin sonido. A mí me pasó ya una vez, Sí. por eso te cuento. Sí, lo activé y optimizar pantalla completa, eso. Compartir. En este 34 aniversario y desearles mucha fuerza para continuar las tareas que hemos emprendido como federación. Sé que no son tiempos fáciles para dirigir una organización, ninguna la verdad, pero particularmente esta Federación de Colegios Profesionales en este momento que nos toca convivir con temas muy complejos, políticos y sociales, estallido social, pandemia, etc. Y que esperamos que tenga la suficiente fuerza, la energía y la capacidad de unirnos para salir adelante en estos momentos. Así que muchas felicidades, saludos a Mónica y a todos los dirigentes de nuestra federación. Hola, les saluda Bárbara López Castillo, presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile. Quiero saludar en este mensaje a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, que está cumpliendo un año más de vida, mandarles un cariñoso saludo, celebrando los años de organización y trabajo y deseando que estos sean muchísimos más. Saludos, cariños, abrazos a todos y todas. Que estén muy bien. Mi nombre es Pedro Acuña, soy presidente del Colegio de Psicólogos de Chile y primer vicepresidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. En esta oportunidad quiero saludar a la Federación, a su directiva, a los colegios que están organizados en la Federación y a los profesionales en general, un fuerte saludo de aniversario de estos 34 años de historia. 34 horas de historia que han sido importantes y relevantes y que últimamente han tenido este efecto de ser la voz de los profesionales ante las autoridades, dando nuestra opinión técnica como lo hemos hecho hasta ahora. También buscar
la Federación como máxima recuperar la tuición ética de los colegios profesionales, situación que realmente nos ha afectado hasta el día de hoy, en el sentido de poder tener esa tuición ética sobre el desempeño profesional. Quisiera enviarles un abrazo cariñoso con el deseo de que trabajemos y sigamos trabajando en esta federación para que podamos alcanzar nuestras metas propuestas. Desde el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos enviamos un afectuoso saludo a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile en su 34º aniversario. Esperamos poder aportar al importante trabajo que se ha venido realizando estos años, teniendo la ética profesional como nuestro norte. Sigamos adelante. Y por muchos años más. Hola, soy Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile. En estos días se celebra el 34 aniversario de la Federación de Colegios Profesionales, federación de la cual nosotros somos parte como gremio. Desde hace un par de años nos hemos integrado formal y oficialmente y celebramos este aniversario reforzando la importancia de la unión de los colegios profesionales, la unión para un trabajo conjunto, para hacer propuestas al país, para coordinarnos, para apoyarnos mutuamente. Larga vida a la Federación de Colegios Profesionales de Chile. En este nuevo aniversario, como presidenta nacional del Colegio de Matrones y Matrones, quiero mandar un gran saludo a la Federación de Colegios Profesionales y decirles que sigamos juntos, sigamos adelante. Tenemos un desafío enorme en esta nueva constitución que vamos a construir y queremos dejar plasmada en este espacio la ética profesional. Un abrazo y gracias por todo. Sí, tenemos más saludos en algunos minutos más. Y bueno, para presentar al siguiente panelista, no podemos dejar de mencionar que en el año 2014 tiene una gran importancia para la Federación, ya que es el año de su refundación. Y es por esto que celebramos el aniversario en el mes de agosto, ya que pasa a existir legalmente con personalidad jurídica. Y bueno, ¿quién mejor que Marcelo Castillo Sibila para contarnos esa gran etapa de la Federación? Marcelo es periodista titulado de la Universidad de Chile, especializado en Relaciones Económicas Internacionales, máster en Administración de Empresas, MBA de la Universidad de Chile, fue editor jefe del Diario Financiero y director del diario La Nación, gerente de comunicaciones de Chilectra y jefe de comunicaciones de la Tesorería General de la República. Hoy administra una empresa farmacéutica de la que es socio. En su vida gremial fue secretario del Sindicato de Periodistas del diario La Época, presidente de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF, entre 2002 y 2004, y presidente del Colegio de Periodistas entre 2010 y 2014. Desde donde pasa a ser presidente de la Federación de Colegios Profesionales entre 2014 y 2018. Marcelo, dejamos la palabra dispuesta para ti. Gracias, Nadia. Buenas tardes a todos los dirigentes de colegios profesionales que nos están escuchando, con los que estamos compartiendo. Voy a tratar de ser muy preciso con los tiempos, pese a que esta historia es bien enjundiosa. Yo lo que voy a hacer en definitiva es presentarles cada año de estos 4 que me tocó a mí ser presidente de la Federación con 2 hitos relevantes. Partamos por 2014. Bueno, nosotros veníamos trabajando ya con Claudio Ternicier esta idea de la legalización de la Federación. Imagínense que la Federación existió de hecho desde el año 86 hasta el 2014. Cuestión que en sí misma no era negativa,
pero indudablemente que para poder tener suficiente fuerza y para poder influir en la sociedad, en el mundo político, ante las instituciones del Estado, nos parecía fundamental tener existencia legal. Había un argumento por el cual no se había hecho que parecía razonable en su origen, pero que ya los colegios en cada caso particular lo habían superado, y era que no queríamos aceptar la realidad de ser una federación gremial que nos limitaba en términos de la tuición sobre la ética profesional, y nos limitaba a ser en definitiva una federación gremial, que en definitiva lo que hacen las asociaciones gremiales, como dijo Claudio en su momento, muy legítimamente, es defender intereses corporativos de un grupo de integrantes de una organización que tiene, digamos, por decirlo así, un objetivo común de carácter generalmente económico. De hecho, ojo, nuestra federación y los colegios profesionales se inscriben ante el Ministerio de Economía en la unidad de asociaciones gremiales y no se crean por ley como era antaño. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya todos los colegios son asociaciones gremiales, para tener más fuerza y más influencia con los objetivos que pretendemos cumplir, nuestra federación tiene que tener carácter legal. Y así fue como el 21 de agosto de 2014, primero 10 colegios profesionales se unieron para crear la federación. Participaban indudablemente, de hecho, muchos más colegios, pero los que estuvieron dispuestos para ser quienes firmaron, anteriormente se fueron sumando muchos otros. Llegamos a tener en el periodo en que yo estuve cerca de 20 colegios profesionales afiliados. Y yo diría, tan importante como eso es que dotamos a la federación de un plan estratégico. Aquí Nadia, al empezar este seminario, leyó la visión, parte de la visión y de la misión de la Federación de Colegios Profesionales, que está en ese plan estratégico, que además creamos nosotros ahí toda una serie de objetivos muy concretos de la federación, que menciono solo 3 que eran los centrales como política gremial. El primero era conseguir que la nueva Constitución permita la colegiatura obligatoria. El segundo, recuperar la tuición ética y el carácter de corporación de derecho público de los colegios profesionales, y además influir en la reforma de la educación superior con propuestas concretas. Muy importante porque nosotros cuando nos creamos como federación de carácter legal, justamente lo que estaba en plena discusión era la reforma educacional, que obviamente tenía muchísimo que ver con la labor de la federación, con la misión que nosotros nos trazábamos, que era ser un protagonista de la formación de los profesionales en Chile, y donde la ética naturalmente jugaba un papel central. Entonces, con ese plan estratégico nosotros en buena medida logramos delimitar y reposicionar el sentido de los colegios profesionales. Yo digo siempre que nosotros no somos ni una asociación gremial ni un sindicato. Ocupamos un papel específico que tiene que ver, yo diría, con una cuestión central en el siglo XXI, que es la sociedad del conocimiento. Y nosotros, personalmente, yo diría, mi opinión personal es que los trabajadores intelectuales tenemos que ser protagonistas de la historia de nuestro país en el siglo XXI, en tanto estamos en la sociedad del conocimiento y somos los profesionales los que detentamos, digamos, el conocimiento sistemático de la sociedad. Y por lo tanto, en ese espíritu se levantó la federación, trabajamos este plan estratégico, me acuerdo, en el colegio de dentistas, en varias jornadas, fuimos puliéndolo, dándole distintos niveles de trabajo. Yo diría que desde el punto de vista del diseño tuvimos una iniciativa que fue muy productiva. Y dedicamos gran parte del año 2014 en este objetivo. Sin embargo, a fines de ese año, nosotros empezamos una lucha muy concreta, que era la lucha por la exclusividad universitaria de las carreras de la salud. En algún momento Claudio mencionó este problema del proyecto de ley de colegios profesionales, y es que dejaba fuera
deja, porque todavía ese proyecto de ley está en el Congreso, a muchas carreras que no habían sido declaradas exclusivamente universitarias, la Ley General de Universidades de los años 80, que también tenía un origen perverso, era parte de las 7 modernizaciones que había planteado la dictadura y que era parte de los pilares del modelo neoliberal que se instaló por la fuerza. Entonces, nos pareció, y dimos, yo diría, una lucha, un sello que yo creo que fue importante en ese momento en la Federación. Nos movilizamos con mucha fuerza. Yo creo que llegamos en la principal marcha que tuvimos por las calles de Santiago, que llegamos hasta el Ministerio de Salud, unos 10.000 profesionales en la calle, y eso permitió que se avanzara muchísimo en un proyecto de ley que había en el Congreso para reconocer estas 7 carreras, que además eran todas parte de la Federación muy activa, y finalmente esta ley que requería un quórum calificado no se aprobó porque no se alcanzó el quórum calificado, pese a que fue votado por una mayoría muy relevante. Como siempre pasaron cosas extrañas, parlamentarios que a última hora se ausentaron, que fueron al baño y no votaron, que habían comprometido su voto. Y en ese sentido la sensación fue de mucha frustración, y pese a ello se siguió trabajando con el Ministerio de Educación en un proyecto que se llamaba el Marco de Cualificación de las Carreras Profesionales en Chile, y entramos ya de lleno al debate por la reforma educacional. Yo diría que nosotros como Federación tuvimos una posición bien crítica respecto de la reforma educacional que se presentó, porque sentíamos que todavía había una lógica excesivamente mercantil en ella y que no consideraba como una cuestión central el hecho de que la educación tenía que ser considerada como un bien público y tenía que ser fundamentalmente fortalecida la educación pública, y que en definitiva la educación universitaria privada tenía que ser solo un complemento. No nos negábamos a ella, pero entendíamos que la calidad de la educación partía por que ella fuera reconocida como un bien público, y especialmente en el nivel universitario. Fue una pelea muy dura, donde incluso fuimos descalificados por funcionarios del Ministerio de Educación. Me recuerdo un director de Educación Superior que nos dijo que nosotros no podíamos participar en este debate porque teníamos un conflicto de interés. Y yo hago hincapié porque estamos hablando del gobierno de Michelle Bachelet, cuando nosotros teníamos puestas muchas expectativas, dado que el proyecto de ley de colegios profesionales se había presentado en esa época. Elaboramos un decálogo de la reforma universitaria, lo entregamos al Ministerio de Educación, buscamos intervenir muy activamente en esta discusión pública. Creemos que lo que se logró fue un avance, pero nuevamente mediatizado por estos poderes fácticos que estaban en todas partes y que lo que buscaban era mantener el carácter mercantil de la educación superior y universitaria y proteger a toda costa el negocio privado de grandes consorcios universitarios, incluso de carácter mundial. Yo diría que ese fue el foco de nuestra acción en el 2015. Y el 2016, ya yo diría con mucha más conciencia de cuáles eran nuestras limitaciones, viendo que, como dijo Don Quijote a Sancho, en la Constitución topamos, Sancho. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros veíamos que mientras la Constitución dijera que los colegios profesionales solo tenían intuición sobre la ética de los que estaban asociados a ellos, esa disposición de carácter constitucional, porque no es de la ley, es de la Constitución, indudablemente nos debilitaba. Y por lo tanto entramos de lleno en el proceso constituyente para que, en definitiva, la tuición de la ética tuviera el entendido que los colegios son corporaciones de derecho público y por lo tanto deben establecer su tuición sobre el conjunto de los profesionales. Yo diría, esto nos llevaba a nosotros en general a una posición mayoritaria, aunque no unánime, respecto de la necesidad de la colegiatura obligatoria. No obstante, yo creo que el solo hecho de hablar de corporaciones de derecho público ponía el acento en que la ética profesional tiene que incluir a todos los profesionales y tiene que partir definida por sus pares que están en los colegios
profesionales. Bueno, todos sabemos qué pasó con el proceso constituyente que inició Michelle Bachelet. Y paralelamente, esa ley que había entrado en 2009, en julio de 2019, después de una gran cantidad de gestiones en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, primero con Jimena Rincón y después con Nicolás Izaguirre, se nos comunica que el gobierno le da suma urgencia al proyecto de ley de colegios profesionales. Imagínense la alegría que nosotros tuvimos. Esto fue en julio. Viajábamos a Valparaíso todas las semanas, la directiva, estuvimos en la Comisión de Constitución, donde se empezó a votar el proyecto de ley. Ojo, se aprobó el proyecto de ley en general. A la siguiente sesión comenzó la votación, artículo 1 aprobado por unanimidad. Pasamos al artículo 2, que era el que en definitiva definía el alcance de esta ley, y allí nos entrampamos completamente. Nuevamente poderes fácticos, y yo diría también un poco influencia de colegios profesionales que han tenido una participación muy baja en la federación, casi inexistente, o que han pasado por periodos distintos en definitiva. Hablo ahí del colegio de abogados y también en alguna medida del colegio médico. Preferían, en ese tiempo el presidente del colegio médico era Enrique París, una ley de colegios profesionales acotada a aquellas profesiones de carácter exclusivamente universitario. Y como nosotros pedíamos ampliar el alcance de la ley, se provocó un conflicto que sorpresivamente en el mes de octubre, cuando ya se tenía que votar definitivamente el artículo 2, el gobierno le quita la suma urgencia al proyecto de ley y de ahí el proyecto duerme en el Congreso. Y yo quiero ser muy claro en el sentido de que yo creo que ningún partido político, ni el gobierno de Bachelet, y mucho menos el gobierno del señor Piñera, que nos dijo claramente, y hoy creo que estaba Claudio presidente, que ellos no tenían voluntad política de impulsarlo, nos parecía lógico, pero lo que nos pareció insólito es que el gobierno de Michelle Bachelet nunca quiso seriamente impulsar este proyecto. Y yo creo que todo se terminó respecto al proyecto de ley cuando el ministro Izaguirre dijo lo fundamental del programa de gobierno está hecho, a comienzo del 2017, hasta aquí hemos llegado, y nunca más, pese a que hicimos múltiples gestiones para que se pusiera la suma urgencia, nunca más se volvió a discutir. Y ahí nosotros llegamos a una conclusión y dijimos, miren, en realidad el problema está en que nosotros no hemos sido capaces de involucrar a la sociedad chilena en el tema de la crisis médica. Y nos vimos en el 2017 embarcados en un proyecto comunicacional, en una campaña que se llamaba Me importa la ética, que nos llevó a buscar una cantidad de casos de transgresión de la ética profesional para mostrarlas como ejemplos muy concretos para la gente. Pero ¿saben lo que pasó? Y aquí entramos a poner el dedo en la llaga. Nos encontramos, y no quiero señalar con el dedo a nadie, pero nos encontramos con muchos colegios profesionales que no tenían constituidos sus tribunales de ética, otros que no tenían escrito su código de ética. Y entonces nos costó muchísimo hacer la campaña por eso. Yo creo que mi reflexión en este sentido va a apuntar de que no basta con que nosotros tengamos muy claro un objetivo central, y yo creo que está muy claramente definido, sino que tenemos que tener la fuerza de base en los colegios profesionales para poder lograr ese objetivo. Y para eso, lo mínimo que tenemos que tener son códigos de ética y tribunales de ética funcionando. Entonces, hay un trabajo ahí de base, que yo me imagino que algo se ha avanzado, que sé que se ha buscado consolidar los códigos de ética de cada colegio. Entiendo que ha habido algún avance en ese sentido, pero mientras no seamos capaces de que se viva la prisión ética, al menos en los colegios de manera cotidiana y permanente, va a ser muy difícil que tengamos la fuerza para llevar adelante un proceso determinante en este sentido. Ya en 2017 dimos por perdida la lucha dentro del gobierno de Michelle Bachelet y dijimos, bueno, dediquémonos a presionar a los candidatos presidenciales para que recojan la prisión ético-profesional en sus programas. Logramos el objetivo a media. Obviamente, lamentablemente, el candidato ganador fue Piñera, que sabíamos, pese a que hicimos la gestión con ellos, nunca nos quisieron recibir en su comando ni siquiera para que escuchar nuestro planteamiento, nunca nos recibieron, pese a que le pedimos en reiterada oportunidad. Finalmente, el compromiso con la tuición ética profesional lo firmaron Guillé,
Carolina Goy y Marcos Enrique Dominado. Nadie más lo firmó. Beatriz Sánchez dijo que estaba de acuerdo en algunas cosas sí y en otras no, pero finalmente no. Yo diría que tuvo una cierta distancia respecto de los colegios. De hecho, ella no, en ese momento no estaba colegiada, ella es periodista, no estaba colegiada. Ese fue el resultado, digamos, de nuestra gestión, y naturalmente con el triunfo electoral de Piñera, digamos, hicimos un par de encuentros de reflexión para ver cómo íbamos a reorientar toda nuestra labor el 2018, en el verano del 2018, pero naturalmente nuestro estado de ánimo no era precisamente el más boyante. Sentíamos que el escenario se había puesto aún más difícil para nuestro objetivo. Pero yo creo que se hizo un trabajo muy intenso, y yo más que nada quisiera terminar agradeciéndole a todos los presidentes de colegio, a todas las mesas directivas que me acompañaron. Ya se nombró a Luis Alberto Werner Ridner, a Cecilia Palma del Colegio Kinesiólogo, a Samuel Durán del Colegio Nutricionista, bueno, a la Anita Román, que fue vicepresidenta primero en la primera mesa directiva y después en la segunda, a Sergio Cauciño, que hizo un aporte excelente en todo lo que tiene que ver con educación superior, a Rodrigo Molina, que fue el secretario general, que hizo un intenso trabajo, a Eduardo Toñarelli, que también se esforzó ahí por trabajar en todo el tema de comunicaciones, a Nelson Ortega, que se integró finalmente de los asistentes sociales, a la Cassandra Araya, que está hoy día con nosotros, que también trabajó mucho por el fortalecimiento orgánico de la federación, y a dos personas que pueden parecer un poco anónimas, pero que nos acompañaron en la historia de la federación, y yo creo que hay que nombrarlas, que son nuestras secretarias, primero Leonor Cartes del Colegio de Contadores, y también después a Rosana Sangüesa, que hicieron un trabajo ahí muy intenso. Entonces yo creo que todas estas personas están en nuestra historia como federación, ahí en ese lugar que era el Colegio de Contadores, donde siempre se reunía el Consejo de Presidentes, y yo creo que hoy día además tenemos una gran oportunidad. Eso es lo bueno, la vida nos ha dado una segunda oportunidad. Se inicia el 25 de octubre el proceso constituyente, y yo creo que es fundamental que los colegios profesionales, primero, obviamente, aprueben el que haya una nueva constitución, porque para que se recupere la tuición ética hay que cambiar la constitución, y segundo, que seamos capaces de tener constituyentes, dirigentes de colegios profesionales que vayan a luchar porque los colegios profesionales recuperen su carácter de corporación de derecho público, y hay una colegiatura obligatoria en el sentido de que todos los profesionales tienen que estar bajo la tuición ética, y no solo los que están asociados, colegiados, pagan cuotas. Yo creo que eso no es relevante. Lo relevante es que el código de ética de un colegio profesional vale para todos los profesionales, independientemente que se asocien o no se asocien. Y así que tenemos esta segunda oportunidad, ojalá esta vez no la perdamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Sin duda temas muy relevantes para la federación, y nos están llegando algunas preguntas, pero antes que eso vamos a otro saludo que nos ha llegado. Nos siguen llegando saludos, y vamos a continuar con Mónica. El Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores saluda a la Federación de Colegios Profesionales en estos 34 años de vida. Este nuevo aniversario, que se cumple en tiempos tan difíciles, pero que a su vez generan una oportunidad para apostar por la unión y por el diálogo, para lograr así una verdadera comunidad de trabajo.
Un saludo afectuoso a Mónica y a todos los dirigentes de la Federación y le deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene. Un gran abrazo. Agradecemos a todos los que nos han mandado saludos. La verdad es que es un honor y un agrado estar trabajando en esta federación. Y bueno, para continuar con nuestra actividad, queremos conversar ahora con Mónica Vargas. Mónica es hoy día, en la actualidad es la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios y después de mucho tiempo tenemos una mujer encabezando la federación. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica, licenciada en Sociología de la Universidad de Chile y trabajadora social de la Universidad de Valparaíso. Tiene una destacada trayectoria en el área de asesoría, docencia e investigación social y urbanismo en universidades públicas y privadas, con publicaciones y ponencias presentadas en América Latina y en Chile. Es diplomada en resolución de conflictos políticos internacionales por la Universidad Javeriana de Colombia, diplomada en vivienda social por la Universidad de Chile, diplomada en cuerpo y emociones por la Universidad de Chile y magíster en ciencias políticas de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Realiza pasantías de investigación en la City University of New York, invitada por el profesor David Harvey en el Center for Palace, Culture and Politics. Actualmente desarrolla actividades académicas en la Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en el Diplomado de Participación Ciudadana para una gestión ambiental, urbana y territorial integral. Es expresidenta del Colegio de Sociólogos y Sociólogas, ex vicepresidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y hoy, como ya lo saben, presidenta de nuestra federación. Mónica, dejo en tus manos la palabra. Gracias, Nadia. Siempre me da un poquito de pudor a mí las presentaciones, porque siempre las encuentro muy extensas, pero bueno, muchas gracias por la presentación y volver a agradecer la presencia de Claudio, Marcelo y Ignacio. La verdad es que es pura emoción y pura admiración por la semilla sembrada. Ustedes sembraron una semilla maravillosa de organización de los profesionales en Chile y eso se agradece, porque cuando uno no rescata su historia, un país que no revisa su historia, un grupo que no revisa su historia no tiene un futuro y a veces vuelve a cometer los mismos errores. Por lo tanto, ansiábamos este conversatorio. Contarles que cuando nosotros partimos, digamos, habían 17 colegios afiliados. Desde el año 2018 en adelante hemos afiliado 6 colegios. Tenemos una federación que se va robusteciendo, una federación que hemos comenzado a posicionarnos a nivel nacional. Hay varios colegios que tienen intenciones de incorporarse. Les voy a contar los colegios que hay porque yo creo que es muy importante mencionarlo. Bueno, tenemos los 10 primeros, ¿cierto? Los químicos farmacéuticos, los químicos, constructores civiles, matronas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, periodistas, contadores, nutricionistas. Luego se incorporaron médicos veterinarios, geógrafos, enfermeras, dentistas, trabajadores sociales, bibliotecarios, arquitectos. Luego vinieron, desde el año 2018 en adelante, los antropólogos, nosotros los sociólogos, y ahora se han incorporado el colegio de profesores, el colegio de ingenieros forestales, el colegio de arqueólogos y el colegio de geólogos. Participan con nosotros en algunas de nuestras comisiones, bueno, el Colegio de Tecnólogos Médicos, que participa en todas nuestras comisiones y casi todas nuestras reuniones, está resolviendo un tema ahí para poder incorporarse formalmente y lo estamos esperando con muchas ansias a los tecnólogos médicos. Han estado con nosotros los administradores públicos, han estado con nosotros también, bueno, el Colegio de Abogados y el Colegio Médico
como muy bien decía Marcelo, van y vienen, pero están aún participando en la Comisión de Derechos Humanos de la Federación, también esperamos que se incorporen. No hay nada mejor que la unidad y la fraternidad y el respeto entre profesionales. Por lo tanto, esperamos que todos los colegios que no están afiliados hoy día se afilien en algún minuto. El colegio de geógrafos también ahí está intentando fortalecerse y volver a nuestra federación. Bueno, ahora nos estamos recontarles que no solamente nos reunimos en el Colegio de Contadores, cuando asumimos la presidencia y la directiva tomó la decisión de ir rotando. Entonces, la nueva manera de juntarnos es, nos vamos rotando y pasamos por todos los colegios, y eso nos ha permitido conocer todas las sedes de los colegios profesionales, los que tienen sede, ¿cierto? También hemos seguido trabajando en la ley de colegios profesionales, por cierto. Ahora nos ha tocado un periodo bastante complejo. Fue complejo iniciar a fines del 2018, y después vino un periodo bastante fecundo en términos que logramos reunirnos, yo diría que con casi todos los diputados y casi todos los senadores de la República el año 2019, en principio, el primer semestre, logramos avanzar muchísimo en términos de tener un diálogo con ellos y volver a poner la relevancia de la ley de colegios profesionales. Lamentablemente, luego vino, lamentablemente entre comillas en realidad, luego vino el 18 de octubre y nuestro foco, digamos, estuvo puesto en ese proceso, del cual nosotros en un principio también fuimos parte en términos de lograr la unidad del mundo social en nuestro país. Formamos parte de varios conglomerados que estaban en ese momento y que siguen existiendo, en la idea de ser lo más transversales posible. Uno de los elementos que hemos puesto siempre cada vez que nos presentamos y ponemos en la palestra es la idea de que nosotros somos una federación diversa en todo. Diversa en profesionales que tenemos, diversas en ideologías políticas que cada uno profesa en términos de sus directivas, diversos en la manera en la cual concebimos el mundo. No obstante aquello, nos mueve la ética profesional, nos mueve el bien común, nos mueve el hacer bien las cosas, y de esa perspectiva tenemos un punto de convergencia que nos ha permitido subsistir y que nos ha permitido seguir sumando colegios profesionales. Los colegios tienen la tarea de actualizar sus códigos de ética o de tener un código de ética aquellos colegios que no lo tienen. Hemos logrado conformar nuestra comisión de ética, que ahí está, digamos, donde Nelson Ortega, que mencionaba Marcelo, sigue trabajando con nosotros, parte de la comisión de ética, también lo es la presidenta del Colegio de Nutricionistas, Cecilia Sepúlveda, y hemos logrado de algún modo avanzar. Está en esa comisión también una integrante del Colegio de Psicólogos. Por lo tanto, hemos logrado de alguna manera tener ahí un espacio para poder posicionar la ética. Como les decía, no ha sido fácil, nos tocó primero el 18 de octubre, luego nos tocó la pandemia. Por lo tanto, hemos sido una directiva con mucha convulsión a nivel nacional. Y eso, por cierto, como en nuestra diversidad ha tenido impacto, digamos, en lo que nosotros hacemos al interior de la federación. En tanto, como diversos que somos, ¿cierto? Nos impacta el número de eventos que han sucedido y tenemos posiciones distintas y a veces eso nos complica un poco, pero hemos sabido mantenernos unidos y eso es muy bueno. Fuimos parte del 8 de marzo, ¿cierto? Marchamos varias presidentas con todas las mujeres en el país. Hicimos el 8 de marzo del año 2020, de este año, que fue, les contaba ahí en la previa, que fue la última actividad que se realizó en el Parlamento. Hicimos un conversatorio respecto a constitución y ética profesional, comenzamos, ¿cierto?, a hablar el tema constitucional, ya la idea era montarnos de buena manera en el tema del cambio constitucional. Sin embargo, se nos vino la pandemia y muchos de nuestros esfuerzos fueron puestos en intentar ser un aporte. Y aquí quiero detenerme en términos de decir intentar ser un aporte, porque se nos hizo muy difícil en la primera parte de la pandemia efectivamente ser considerados como profesionales
aportando. Y quedamos fuera de varios debates. De hecho, sacamos un video donde decía no fuimos consultados, no nos preguntaron en diversas áreas. Cuestión que ha ido cambiando en este último tiempo, digamos, hay varios colegios que ya han tenido reuniones, han sido consultados en sus respectivas áreas de expertise. Sin embargo, aún estamos bastante fuera de lo que quisiéramos, porque nosotros somos los que estamos todos los días, ¿cierto?, tomando decisiones en la vida pública en nuestro país. Estamos tomando decisiones en el mundo privado, estamos tomando decisiones en el mundo público, sabemos efectivamente lo que está sucediendo. Ahí hay un esfuerzo, y ese esfuerzo ha sido intentar posicionarnos de mejor modo en la vida nacional. Este gobierno no ha contribuido mucho, pero tenemos ahora una periodista que nos está apoyando en ese tema. Tenemos una comisión de derechos humanos, tenemos una comisión de género. La comisión de derechos humanos hemos realizado varias actividades, entre ellas estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me tocó estar con Margarita Ibarra, que es la coordinadora de esa comisión, y que lo hace muy bien en esa comisión. Me tocó estar con ella ante los organismos internacionales de derechos humanos denunciando las violaciones de derechos humanos que se produjeron después del 18 de octubre. Y nuestra comisión de género es parte, ¿cierto?, además de la comisión de género del Senado, donde hemos estado monitoreando y apoyando varias leyes, entre ellas la ley de acoso y abuso en espacio educativo, que compete absolutamente al quehacer profesional, porque son las jóvenes profesionales las que se ven afectadas. Tenemos un proyecto de cooperativa que está andando bastante bien, así que aquí aprovechar de pasar el dato para todos y todas. Nuestra cooperativa ya tiene 380 interesados, por lo tanto probablemente prontamente vamos a dar inicio al proceso de conformación de la cooperativa más formalmente, y como una manera, ¿cierto?, de poder paliar de algún modo los problemas que se han ido produciendo en el mundo profesional en el último tiempo, porque tenemos muchos profesionales cesantes. Los profesionales nos hemos visto tremendamente afectados por la crisis. Tomamos la decisión en enero de llamar a votar al plebiscito. Fue una decisión bastante conversada, bastante discutida, bastante y apasionadamente defendida desde distintas perspectivas. Decidimos llamar a votar, y en eso estamos. A partir del lunes iniciamos una campaña para iniciar nuestra participación llamando a votar, y a partir de la primera semana de septiembre vamos a hacer una próxima reunión, tomando en consideración lo que planteaba Marcelo, y también lo que ustedes nos han contado en términos del rol histórico que ha cumplido la Federación. Necesitamos una nueva constitución que sea además construida participativamente, es decir, por una convención constitucional, y vamos a ver si nos podemos sumar ya de lleno a apuntarnos a esta nueva constitución vía convención constitucional. Bueno, lo dejo hasta acá para que podamos conversar un ratito. Nadia, muchas gracias nuevamente a todos los que están acá. Gracias, Mónica. Tenemos algunos saludos. Anita Román se tuvo que retirar, estaba con nosotros acá, y nos dice: un gran abrazo a todos los past presidentes de la Federación y a Cassandra. Anita Román. Por acá Maite de Cuvier, ¿cómo se pronuncia eso? Le voy a preguntar a ella. Dice: excelente ponencia, Marcelo Castillo. Y tenemos en el público también, si me dan un segundo, porque en el Marianela de Negri dice: debemos recuperar el estatus de los colegios como garantes de la formación ética y ejercicio de la profesión. ¿Creen ustedes que es posible legalmente este cambio? Nos deja ahí esa pregunta. Y además yo quería aprovechar también de preguntarles sobre qué dificultades tuvieron, porque, a ver, agrupar tantos colegios profesionales no es una tarea fácil. Me imagino que al inicio también motivarlos para reunirse, y así como partieron, hoy día también estamos en situación de bastante conflicto en nuestro país. En los años 80, más graves aún, y les tocó convocar,
invitar a otros a esta gesta de unirse como profesionales e ir desarrollando la federación. Entonces, por un lado, ¿qué los motivaba a ustedes? Y por otro lado, ¿qué tan difícil fue convocar a estos colegios? ¿Quién toma la palabra? Partamos por el primero, vamos en orden inverso, quizás Marcelo. En orden de eso, bueno. Ya, ¿Marcelo? Después. Mira, yo creo que una de las cuestiones más complicadas, y yo lo voy a decir así, es el problema del poder aquí. Y entonces uno se encuentra con distintos ámbitos en los cuales uno intuye, nadie te lo dice directamente en todo caso, pero intuye, siente que de alguna manera incomodamos a quienes tienen poder. Incomodamos a los partidos políticos, incomodamos a los parlamentarios, algunos parlamentarios amigos me lo han dicho directamente, digamos, es como una piedra en el zapato de las estructuras de poder la existencia de los colegios profesionales, y eso es un grado de dificultad que a mí me impresionó. Reconozco que no pensé que iba a ser a tal punto, y aquí yo diría, no hago mucho distingo de un partido respecto de otro, de un parlamentario respecto de otro en general. Yo diría que hay un divorcio grande entre la sociedad civil. Bueno, yo creo que, como diría un matemático, queda demostrado el 18 de octubre. Y yo creo que ese es un problema bien grande para los colegios. Yo creo que quienes tienen poder nos miran con desconfianza, temen que una ley de colegios profesionales les quite influencia, y yo creo que además los círculos de poder están muy divorciados con la ética, y por lo tanto no es fácil lidiar con organizaciones que quieren poner ese tema en el centro del debate. Y por otro lado, yo creo que hay otro problema de poder importante, y es que esta sensación de algunos colegios que, dado su poder de manera individual, sienten que se pueden salvar solos. Y yo creo que ese es la peor de las prácticas. Yo creo que también es un poco por decirlo así, la ideología dominante, individualista, que dice, oye, bueno, pero si nosotros lo podemos lograr solo como colegio, ¿para qué vamos a ir a meternos con este montón de colegios chicos? Lo digo como nos miraban muchas veces a nosotros algunos de los colegios profesionales. Me alegro que el colegio de profesores haya tomado la decisión de ser parte, costó, siempre, me acuerdo que el presidente fue a una última reunión, pero estaban bien dudosos. En fin, yo creo que ellos han tomado una decisión correcta, y espero que colegios como el médico, los abogados, los ingenieros, en el futuro próximo avancen en el mismo sentido. Pero yo creo que también hay, como una vez más, está el problema del poder de por medio. Entonces, es complicado lidiar con esa situación. ¿Qué dirías tú, Claudio? Sí, bueno, reforzar todo esto que dice Marcelo. Yo creo que hay un problema histórico, salvo en los inicios, con otro carácter que tuvo la federación o la previa a la federación, la Asamblea de la Civilidad. Ha habido un problema de visibilidad de la federación, donde, bueno, confabula, por cierto, parte de los elementos que ha señalado Marcelo, porque en esta lógica de que ciertos colegios tienen un peso propio y prefieren actuar solos, y no en la lógica federativa, digamos, de la federación, que representa a la federación. Y sienten que hay colegios de distinta categoría, hay que decirlo claramente. Entonces, esto lo digo porque yo creo que hay que seguir buscando, Mónica, alguna forma de darle mayor visibilidad a la federación. No hay una receta para eso, pero creo que se ha hecho mucho trabajo, mucha actividad conjunta y que puede apuntar a eso, pero falta algo que dé mayor visibilidad a la propia federación. La verdad es que hay mucha gente que tú le preguntas y conoce los colegios profesionales clásicos, qué sé yo, pero la federación no necesariamente. Así que yo creo que un desafío que hay en esto es eso. Ahora, y superar el individualismo, digamos, porque somos nosotros los propios profesionales que de repente atentamos contra esto. En esta lógica individual, en esta lógica de no colegiarse, el bajo porcentaje de colegiatura que tienen los profesionales en cada uno de los colegios,
sienten que se pueden salvar solo, solo les gustaría estar en el colegio si le ofrece alguna cuestión material, digamos, de beneficio, pero los temas valóricos no se aprecian. Hay un tema de la historia de Chile también que está confabulando contra esto. Pero dar visibilidad o mayor visibilidad a la federación sigue siendo un desafío para esta y hay que ver la forma de que, bueno, se represente por sí mismo con más fuerza. Bueno, yo quiero también... Gracias, Claudio. ¿Mónica? Sí. La verdad es que yo concuerdo con Marcelo y con Claudio. Es este momento histórico que nos obliga, donde naturalizamos el individualismo. Naturalizamos esta idea de hay personas que son mejores que otras, y hay profesionales que son, o profesiones que son más importantes que otras. Y una de las cosas que hemos intentado en esta federación es justamente decir aquí todos los profesionales somos necesarios, todos los profesionales cumplimos un rol en la sociedad, y el bien común es lo que nos une, es decir, intentar que esta sociedad sea una mejor sociedad, actuar éticamente, y eso atenta, ¿cierto?, algunas veces cuando la sociedad entera, y nosotros como dirigentes de los colegios profesionales somos parte de esa sociedad, por lo tanto nos cuesta mucho comprender también cuál es la lógica de una federación. Creo que hemos avanzado, insisto, el hecho de que tengamos el colegio de profesores, el colegio de geólogos, el de ingenieros forestales, el hecho de que esos colegios se hayan incorporado últimamente, nos ha permitido, ¿cierto?, decir, ¿saben qué? Mira, en realidad nos están viendo. Hemos hecho un esfuerzo por posicionarnos también a nivel nacional, hemos acompañado algunos procesos, pero te insisto, aquí lo relevante es poner en discusión el tema de la ética profesional. Es que intentar que tanto los profesionales como las personas, digamos, la ciudadanía, comprenda que la ética profesional es fundamental en manos de los colegios profesionales, porque hoy día un médico que comete una acción, falta de ética, que puede impactar en todo el país, ¿cierto?, y que permite que se mueran muchas personas, digamos, producto de esa falta de ética, no puede ser sacado, o sea, puede ser sacado del colegio, pero no tiene ningún impacto en el ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, intentar que la población comprenda que el ejercicio profesional tiene que estar ligado a la ética. Y eso es lo que hemos estado intentando hacer en este último tiempo. Ignacio, ¿quieres compartir algo al respecto? Tienes que activar tu micrófono. Está silenciado. ¿Ahí? Sí, Ahí. ahora sí. Ahora sí. Oye, yo estaba recordando a propósito de lo que se conversa ahora, que cuando el doctor Juan Luis González habló del tema de desarrollar y fundar una asamblea de la civilidad, inmediatamente surgió un colegio que dijo que no participaba, que era el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y yo creo que nunca más volvió a participar en nada, ¿o me equivoco? Sí, participaron. ¿Participaron ya? Un tiempo, sí. Ya, bueno. Sí. Pero eso era porque la directiva era de una tendencia que no comulgaba con la idea de una asamblea de la civilidad. Bueno, el hecho a lo que voy yo es que hay muchos hematomas en el caso de los colegios profesionales. Muchos hematomas porque han intervenido por la inquietud de sus asociados en los procesos políticos de los últimos 40 años. Entonces, de repente, algún colegio se alineaba para una parte o para otra, o los colegios internamente tenían divisiones muy fuertes a propósito de lo que quería proponer la directiva del colegio o la postura que se proponía para que el colegio la adoptara. Entonces, yo creo que todavía existe una cierta sensibilidad, hipersensibilidad, en el sentido de que los colegios, alguna gente piensa así, podrían ser aprovechados políticamente, ya que han estado alineados, participando en diferentes posturas en estos 4 decenios. Bueno, a lo mejor
que el colegio participe obliga también, en cierta manera, o pretende obligar a los asociados. Yo creo que ahí hay una especie de trauma, no sé si tanto como trauma, pero como un recuerdo que no se borra. Yo creo que esa es una parte que tiene que ser superada y yo no sé exactamente cómo. Más allá de la cuestión ética, etcétera, eso de la participación del colegio en el proceso democrático normal de un país o de una nación. Yo creo que hay mucha gente que tiene temor de eso, justamente por los desencuentros que se produjeron en las décadas anteriores. Ahora, ¿cómo podría superarse eso? No lo tengo claro. Creo que una oportunidad buena de que los colegios intervengan es, como decía, como recordaba Marcelo, sí, en la nueva constitución, en el diseño, la elaboración de la nueva constitución. Pero como digo, existen unos recuerdos un poco traumáticos para cierta gente, que no soy yo, de el rol que han cumplido los colegios en la defensa, mayoritariamente, en la defensa de la democracia. O sea, no tengo, lo que estoy diciendo es que tengo dudas y no tengo una respuesta estricta y que yo piense que es la respuesta verdadera. Porque he vivido el proceso, pero esas heridas antiguas todavía se mantienen, o esas precauciones o prevenciones antiguas todavía existen. Queda abierta la reflexión entonces, podemos seguir abriendo esa pregunta. Por otro lado, Pedro Acuña nos comenta y dice, excelente, y hace una pregunta respecto a la formación de consejos regionales de la Federación. ¿Se ha intentado formar consejos regionales de la Federación? Yo ahí, en mi presentación, la verdad es que como eran 5 minutos y me tomé 10, omití la conformación del Consejo Regional Valparaíso de la Federación. Tenemos un regional que funciona bastante bien, que se formó el año pasado, y ahí están todos los presidentes regionales, digamos, de los distintos colegios, y tienen una actividad bastante independiente, por cierto, pero ligada a la federación. Eso es muy interesante en términos de intentar también un poco descentralizar el poder. Yo quiero detenerme un poco en la reflexión que planteaba Ignacio, en términos de esta suerte de desconfianza. Y plantear que la desconfianza también es parte de la instalación digamos, de un modelo en nuestro país. O sea, esta idea de desconfiar del otro, porque el otro piensa distinto, se ha instalado muy fuerte en Chile. Una de las cosas que hemos intentado como directiva, y en particular yo como presidenta, es justamente intentar poner en la palestra que somos diversos, y la federación representa la diversidad del país también. No podemos pretender que esta federación no es un partido político, no. Nosotros somos una federación de colegios profesionales, nos importa la ética, nos importa la formación de los profesionales en Chile, y desde esa perspectiva estamos intentando, y de esto se han sumado colegios profesionales que antiguamente podrían no haber estado en la federación. Eso tiene sus costos, evidentemente que tiene costos, costos personales y costos además en términos del posicionamiento de la organización. Quizá a uno le gustaría ir más allá de lo que puede ir como presidenta de la federación, o a veces ir un poquito más lento, pero claro, en esta idea de intentar efectivamente que todos y todas las profesionales del país estén federadas en función de una coordinación, porque yo creo que también aquí hay un tema que no hemos planteado, y es esta idea de que los profesionales en Chile hoy día no son los profesionales del año 86. Hoy día, con la explosión de profesionales, tenemos 1.200.000 estudiantes de educación superior.
tenemos una enorme cantidad de profesionales en el país. Entonces, yo estaba mirando el censo abreviado del 2017, para una investigación que estoy haciendo respecto a los profesionales en el país. Claro, tenemos alrededor de 2 millones de personas, 2.300.000 personas que se declaran profesionales. Eso es muy complejo. En el fondo lo que estamos diciendo es que hoy día tenemos una base muy amplia, un grupo de personas preparadas, que no es la élite que existía en los años 80 y menos la de los años 40, digamos. Y esa concepción de élite también es un tema a la cual nos hemos tenido que enfrentar como federación. De repente se nos ve, digamos, en una posición que no es la posición en la cual estamos hoy día. Yo les contaba, los profesionales hoy día han tenido un serio detrimento en sus ingresos, por ejemplo. Tenemos un 70% de cirujanos dentistas cesantes, tenemos muchos sociólogos, digamos, que hoy día no están pudiendo ejercer producto de la pandemia y producto de la estructura. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo, tenemos que posicionarnos mejor y también contar un poquito más en qué estamos como profesionales en Chile. Bueno, nos estaba revisando, nos llega otro comentario, dice, hay que superar la concepción de club social privado con la que muchos profesionales ven a nuestros colegios. El problema es que el marco legal de la asociación gremial nos conduce a eso, para poder sobrevivir como organizaciones. Es un poco lo que yo estaba planteando. Lo que estabas planteando tú, sí. Claro, sí. Bueno, no sé si quienes están por acá, estaba revisando, no hay más preguntas. Yo creo que, bueno, por mi parte quisiera tomar la palabra para decir que creo que es un gran desafío posicionar la federación. Cuando me invitan a trabajar acá, creo que es también parte de hacerse cargo de ese desafío. Creo que es un trabajo que también debe ser a largo plazo, ya que los colegios profesionales se interesen en sumarse, pero además también cada colegio posicionar a la federación como este ente que nos agrupa y que nos consolida. Entonces, hay un largo camino todavía por recorrer. Si bien hay un largo camino recorrido y se agradece la presencia de ustedes acá para contar esa historia, que en realidad la memoria es algo fundamental en nuestro país, también queda mucho camino por recorrer. Y como dice aquí Cassandra, es importante que los profesionales jóvenes conozcan esa historia. Maite dice que estamos, pueden hacer llegar las preguntas, si tienen alguna pregunta pueden hacer llegar a través del chat. Nos quedan todavía algunos saludos pendientes. Quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan para compartir también ese espacio en el que distintos presidentes y presidentas de los colegios nos han ido saludando durante la semana. Oye. Sí, mientras pone Nadia por favor, Ignacio, mientras Nadia pone el video, cuéntanos. No, que yo recuerdo, te digo, cuando se transformaron los colegios profesionales en asociaciones gremiales, y después de que ocurrió eso, se empezaba a buscar que ingresaran jóvenes periodistas, la pregunta era, tú parece que la mencionas, ¿qué me da el colegio a mí? ¿Te das cuenta? O sea, ya no era obligatorio asociarse, e ingresar al colegio, colegiarse. Entonces, ellos que veían que si no había alguna recompensa de algún tipo, no les interesaba. Entonces, por eso es que la lucha de los colegios y de la propia federación es una lucha cuesta arriba, hay que partir de esa base, ¿cierto? Sí, es una lucha arriba. Claro. Sí.
Sí, hemos intentado también, yo creo que aquí también el compromiso que cada uno asume es muy importante. La comprensión del colectivo. Y que este colectivo hoy día tiene una directiva que está conformada por 5 personas, que está Pedro Acuña como primer vicepresidente, está María Angélica Baeza como tesorera, está Emilio, que es uno digamos, nuestro secretario, está, bueno, el doctor Schultz, que está por acá, también todos ellos están presentes. Entonces, comprender que somos un colectivo y que en esa construcción de colectivo hay personas que hoy día se visualizan más, pero que pudieran ser otras más adelante. Eso yo creo que también ha sido un tema complejo de resolver, en esta idea de ir creciendo. Hemos intentado hacer campañas de afiliación, digamos, en conjunto, para todos los colegios profesionales. Ojalá la podamos hacer ahora. Nos tocó, como les decía, el 19 de octubre, después nos tocó la pandemia. Así que el compromiso es retomar esa idea. Hay una comisión que está a cargo de ver cómo afiliamos a más profesionales, así que ojalá que podamos avanzar con esa comisión y con el compromiso. Yo creo que es lo más relevante en realidad. Las cosas pasan por la voluntad que cada uno de nosotros pongamos en esta construcción colectiva. Si somos capaces efectivamente de comprender que esta es una construcción colectiva, vamos a poder avanzar. Si no, nos va a pasar lo que nos ha venido sucediendo, digamos, en este tiempo. Nos quedamos con la tarea de la ley de colegios profesionales, del reposicionamiento de los colegios, retomar el tema de la formación, que se va a venir muy fuerte, porque por cierto un cambio constitucional va a significar el cuestionar la manera en que hoy día se comprende la educación superior en Chile. Y todo eso van a ser desafíos que se nos van a venir ahora el segundo semestre y el primer semestre del próximo año, que es cuando termina esta directiva. Así que... Oye, te quiero hacer un pequeño recuerdo, para que veas que antes la lucha era más fácil. Tú estás hablando de las dificultades de ahora, de cómo lograr más colegiados. En esa época, en la época en que yo comencé a trabajar, en la década del 60, después de egresar de la Escuela de Periodismo, los colegios, o por lo menos el colegio de periodistas, fijaban los aranceles. Entonces, tenían todas las categorías y tú sabías cuánto podías ganar como mínimo si era un redactor, si era un reportero, si era un guionista. ¿Te das cuenta? Entonces, era como una satisfacción para la visión individual de cada uno. El individualismo es, voy a ganar tanto, tenía la seguridad. Y eso después, naturalmente, se terminó. Bueno, a propósito de lo que hablaba Mónica, Maite de Cuvier dice, es importante aumentar nuestros colegiados, de modo de tener más incidencia. ¿Qué podemos hacer? Y pide la opinión de nuestros panelistas. Bueno, fue una de las conversaciones que tuvimos cuando empezamos a trabajar con Mónica, decía, a propósito de lo que ustedes dicen también, yo le decía, ¿qué gano yo perteneciendo al colegio y perteneciendo a la federación? Exacto. Pero no estoy hablando de la posibilidad de arrendar más barato una casa en la playa o tener acceso a comprar algo más barato. No solo eso, sino que hoy día yo creo que podemos aprovechar el impulso ciudadano del movimiento social de verdad convertirnos en ciudadanos. Y bueno, les dejo la palabra a ustedes, que son los de mayor experiencia en esto. Marcelo. No. Sí. Sí, mira, hay un tema que yo mencioné al pasar que no sé qué destino habrá tenido, que es este tema del marco de cualificación de las carreras profesionales. A mí me parecía un trabajo que podía convocar a mucha gente. Y claro, si bien la federación no tenía la posibilidad de involucrarse como tal, sí podía incentivar que cada colegio fuera al Ministerio de Educación, trabajara en ese tema. Entiendo que algunos colegios, no muchos, lo hicieron y de alguna manera avanzaron un poco. Yo creo que ese es un campo en el cual se puede hacer un aporte importante. Como siempre hay
conflictos de poder, diría yo. Porque claro, ahí muchas veces las facultades universitarias dicen, oye, no, pero un momentito, es que esto a nosotros nos corresponde, y si un colegio profesional plantea un marco muy exigente, a la facultad X no le gusta porque en realidad le está poniendo la vara muy alta, pero yo creo que es un campo importante que puede incentivar además incluso a los jóvenes a decir, oye, nosotros vemos nuestra profesión perfilada de tal manera, con tales contenidos. No sé si ha habido alguna experiencia más completa en eso. No hemos seguido avanzando en eso. No hemos metido, en realidad nos metimos de lleno en la ley de colegios profesionales. Eso es como... Y ahora la cooperativa. Es un tema que se pueda retomar o por lo menos incentivar a los colegios que lo hagan. Digamos, Estás cordialmente invitado, Marcelo, a retomarlo con nosotros. En la ley general de, o sea, claro, la... No se escucha. No se escucha. Se quedó pegado, Marcelo. ¿Cuál fue la última frase? No. Fue la Mónica la que se quedó pegada, yo creo, ¿no? No. No, te digo que estás cordialmente invitado a trabajar con nosotros en la Comisión de Educación. Quizás pudiéramos retomar ese trabajo junto con Cousiño. Quizás pudiéramos retomar ese trabajo. Ustedes dos tienen harto avanzado ahí. Yo los invito muy cariñosamente a ambos a que se reincorporen a trabajar en esos espacios. Sería entretenido ese reencuentro. Maravilloso. Vamos a fijar la reunión después de este conversatorio para poder retomar el tema. Bueno, antes de terminar, quiero aprovechar ahora sí de pasar el video con los saludos que nos han ido llegando y luego volvemos para despedirnos ya y hacer un pequeño cierre. Como Colegio de Ingenieros Forestales, que pertenecemos a la Federación de Colegios Profesionales, queremos felicitar el 34º cumpleaños de esta federación a través de su presidenta, Mónica Alejandra Vargas, que es importante, una fecha más, que este colegio profesional ha estado actuando. En estos momentos difíciles de nuestro país, con la pandemia y muchos otros problemas, los colegios profesionales en cada lugar, en cada parte que ellos están actuando, están aportando ideas, apoyando, dando fuerza y entregando algunas orientaciones y consejos para poder tratar de ayudar en este momento tan complicado del país. También quiero aprovechar en esta oportunidad de celebración que el anhelo de nuestro colegio de Portales y el anhelo de los colegios profesionales es poder retomar las atribuciones que los colegios anteriormente tenían. De esa forma, poder colaborar con mucha más fuerza, con muchas más posibilidades y poder contribuir de mejor manera al país. Termino insistiendo en dar felicidades a todos los colegios profesionales y que sigamos adelante, sigamos avanzando, que sigamos colaborando, apoyando y saliendo adelante en este momento tan complicado que vive nuestro país. Hola, soy Natalie Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Junto a nuestro Consejo Nacional queremos enviar un saludo afectuoso y fraternal a la Federación de Colegios Profesionales de Chile en su 34º aniversario, a su presidenta Mónica Vargas y a través de ella a todas y todos los dirigentes y dirigentas que comparten la visión de promover y fortalecer la ética dentro de los espacios profesionales, junto con contribuir desde esta organización elementos para la transformación de un Chile más justo y el fortalecimiento democrático, en tiempos donde las organizaciones deben revitalizarse para impulsar los cambios necesarios. Agradecemos el espacio de la Federación y su rol profesional y social.
nombre del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, quiero dejar un saludo fraterno a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios del país en este nuevo aniversario que celebran. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen y por seguir promoviendo la ética profesional. Felicidades. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos y todas por la presencia. La verdad es que ha sido un conversatorio maravilloso. Nos ha entregado mucho. Agradecer a Ignacio haber sido parte de la Asamblea de la Civilidad, habernos contado esa parte de la historia que tanto nos emocionó. A mí me emocionó muchísimo, porque yo viví esa época desde siendo joven, y era presidenta del colegio enfermera del año 85, o sea, el colegio del centro de alumnos enfermera, porque entre todas las cosas que estudié enfermería, me tuve que venir tuve problemas, por supuesto, siendo la presidenta del centro de alumnos no era fácil en esa época. Y bueno, y agradecer a Ignacio la historia que nos contó. La verdad es que fue muy emocionante recordar la capacidad que tenemos para incidir. Agradecerle a Claudio haber presentado el proyecto de ley, haber generado este proyecto de ley, haberlo puesto en el debate. Quizás no lo hemos logrado aún, pero sembraste la semilla del proyecto, así como Ignacio sembró la semilla de la organización. A Marcelo agradecerle, por cierto, el afecto, primero que nada, y la legalización de la federación. Agradecerle el que estemos acá hoy día, porque de alguna manera la continuidad que le dio Marcelo en esa última elección nos ha hecho estar acá. Recoger el guante, ¿cierto? Recoger el guante de la formación, de intentar incidir en la formación de los profesionales en Chile. No podemos seguir permitiendo que tener este número de profesionales que salen a ser profesionales cesantes, como alguna vez hicimos una campaña con Marcelo, recuerdo cuando yo me estaba incorporando a la federación como presidente del Colegio de Sociólogos. Recoger el guante de la visibilización de los profesionales y de esta federación, y recoger el guante sobre todo de la ley de colegios profesionales. Este evento tiene ese fin, contarle al país, contarle a las autoridades que tenemos una historia, que estamos organizados, que estamos creciendo, que somos diversos pero estamos unidos, porque vamos a sacar una ley de colegios profesionales, porque el país la necesita, los ciudadanos la necesitan. Así que muchas gracias, Nadia, Claudio, Ignacio, Marcelo, y a todos y todas las y los presidentes que han estado con nosotros, a los que nos están siguiendo por Facebook Live, y que, no sé por dónde en realidad, pero en alguna plataforma de Facebook nos siguen. Claro. En Facebook Live. Y a todos aquellos y aquellas que nos van a ver más adelante, invitarlos a sumarse, invitarlos a ser parte de la cooperativa de la Federación de Colegios Profesionales. Es un empeño que tenemos, porque de alguna manera con eso cambiamos también la manera de hacer las cosas en Chile. Así que muchas gracias, y bueno, nada, un abrazo. Me encantaría poder abrazarlos, porque yo soy súper así como de abrazarlos y querer a todo el mundo. Me encantaría poder abrazarlos ahora, no podemos, pero ya lo vamos a hacer en cuanto salgamos de la pandemia. Nos vamos a abrazar. Eso, muchas gracias. No. Muchas gracias Mónica, a la por la presencia de invitación. todos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. De nada. Vamos a finalizar la transmisión. Muy bien. Hemos finalizado la transmisión. No, nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien, muchas gracias. Marcelo, te voy a llamar por el tema de la educación. Claudio, Ignacio están cordialmente invitados también. Muchas gracias. Vamos vamos a mostrar aquí esos son los colegas que está el presidente del Colegio de Psicólogos, la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, del Colegio de Químicos, el representante del Colegio de Cirujano Dentista, del Colegio de Kinesiólogos, está Maite del Colegio de Sociólogos, así que agradecerles a todos también. Vamos a terminar la transmisión entonces. Claudio e Ignacio, Marcelo están cordialmente invitados, los vamos a llamar para
para que se sumen ojalá a la federación como miembros honorarios de la directiva. Muchas gracias. Gracias. Y Pedro y Rocío Santander mandan felicitaciones por la presentación y por el aniversario. Gracias. Abrazos a todas y todos. Abrazos. Chao. Chao, chao. Chao. Voy a finalizar acá.